¿Qué pasaría si los desafíos en la vida, las personas tóxicas e inclusive las enfermedades o la ruina económica fueran parte de un plan muy elevado que escogiste antes de venir aquí? Ale, a eso a mí me suena a veces un poco una forma elegante de evadir responsabilidad. No, por supuesto. Yo no culparía a nadie si pensara eso inicialmente, pero para eso, justamente hoy vamos a hablar del famoso plan del alma. Wow. Este tema a mí me tiene súper emocionada. Para serles honesta, creo que es uno de esa información que uno dice es demasiado, ¿verdad? Muy poderosa y abre todo tipo de procesos, emociones, información en uno. ¿Y de dónde nos estamos inspirando para este tema? Realmente hay demasiados ángulos para este tema, pero decidimos agarrar un poco el libro del Plan del Alma de Robert Schwartz, que para los que tal vez no conozcan mucho, es realmente un investigador que se metió en este proceso. Tiene como su cuadrilla de personas que son mediums, que los que no saben lo que es un medium es una persona con dones extrasensoriales en la que puede hasta conectar con espíritus y otras cosas, e inició un largo proceso de documentación del proceso hasta que creó su obra, El Plan del Alma. Sí, y yo de hecho invito a todos los escuchas que les atraiga el tema, que les resuenen con la información, que se lean el libro. Porque lo más interesante del libro es la forma en que presentan los ejemplos y los casos. En realidad el libro son puros casos que este investigador usó con los mediums para entender todas esas historias de vida de personas que llegaban a los mediums o que llegaban a cierto tipo de terapia, tratando de entender por qué tenían desafíos tan fuertes en sus vidas. Tengo un caso que me marcó del libro de una mamá que tuvo o tenía 2 hijos con autismo y uno tenía autismo y sordera también, ¿verdad? Okay. Y ella, por supuesto, una mamá súper dedicada y abnegada y etcétera ante semejante reto de vida, decide tratar de entender cuál es la razón o por qué. O sea, porque imagínate cuáles son las probabilidades, ¿verdad? Pero sí los hay esos casos. Entonces, bueno, no quiero como, ¿verdad? Anticiparles el libro, pero la forma en que explican por qué ella escogió ese reto, tanto desde su punto de vista, pero también porque se voluntarió para ayudarle a esas dos almas a vivir y transmutar lo que tenían que transmutar. Por supuesto. Y ahí entraríamos un poco en la parte de... él explica que somos un grupo de almas que siempre andamos juntas, ¿verdad? Y que nada más cambiamos de papel, de disfraz, Correcto. o de avatar, ¿verdad? Como un juego de video. Total. Y es que, digamos, no es solo Robert, es que también tenemos el famoso hombre que hizo conversaciones con Dios, que es Neil Donald Walsh, si no me acuerdo. Sí. Que es como, se supone que ese libro con ese título, toda la comunidad católica estaba muy feliz de leerlo y cuando lo leyeron casi me lo mandan a quemar, básicamente. Sí. Porque la teoría que he ido manejando y recolectando a través de los años va muy por la línea de este señor, es que nuestro libre albedrío es truculento realmente, porque primero, como que allá arriba, Diosito te dice, bueno, buen trabajo en la última vez, va de nuevo, pero esta vez necesito que usted aprenda esta lección y le quiero ofrecer los siguientes escenarios para poder realizarlo. Entonces te dice, por ejemplo, te voy a ofrecer ser una niña en la China comunista antigua. Entonces vos le dirías a Dios, eso significa que si nazco me muero inmediatamente. Es como, sí. Sí. Es como, ¿y otra opción? No hay problema. Next, le ¿cuál es el ofrezco, siguiente? le ofrezco en África y vas a ser una persona que va a sufrir mucho, pero que eventualmente vas a salir adelante, pero vas a tener una muerte un poco trágica. Y uno dice, ¿está mejorcito? Pues no. Y luego está lo que se entiende que es nuestra vida actual. Entonces, se supone que también cuando vinimos estábamos en un eterno acuerdo de almas con todos los seres humanos que vamos a conocer en nuestra vida. Entonces eso significa que yo escogí a Pame, Pame me escogió a mí, nuestra productora nos escogió a nosotros, nosotros escogimos a nuestra productora, y así por todo esto, lo cual a veces es muy difícil de digerir cuando ya empezamos a hablar de las cosas feas que tal vez nos han tocado navegar. Exactamente. Hay otro libro, ¿verdad?, en el cual nos estamos basando para esto, porque siempre en Stellium vamos a aterrizar la información
¿verdad? Lo más que podamos. Cada uno tiene que aprender a discernir qué le resuena y qué no. Aquí estamos compartiendo nuestra experiencia más lo que hemos aprendido a través de otros autores y demás. Pero hay otro libro que me encanta, que muchos tal vez lo conocen, que se llama Muchas vidas, muchos maestros, de Brian Weiss. Ajá, Brian Weiss. Y ese también me gusta porque él es un psiquiatra, fue un psiquiatra sumamente famoso y poderoso en Nueva York, o sea, era de verdad de la práctica clínica increíble y no creía en nada, ¿verdad? O sea, el ser más escéptico, que no es coincidencia, ¿verdad? No, que correcto. cuando son a ese nivel de escepticismo les ponen las cosas más increíbles para que tal vez empiecen a conectar y a creer. Y él encuentra una paciente con la que ya no había forma de trabajar sus temas mentales, sus trastornos mentales, y él estaba sumamente frustrado. Hasta que un día, no recuerdo exactamente bien qué fue lo que pasó, pero ella le empieza a hacer hipnosis y ella empieza a recordar sus vidas pasadas. Y entonces sus sesiones de hipnosis se convierten más bien como en un proceso de investigación, y al final toda la información era para él. Correcto. ¿Verdad? Aunque a través del proceso ella sanó, ¿verdad? Porque recordó y digamos, liberó temas de vidas pasadas que le estaban afectando en este plano, pero todos los mensajes los recibía él para su siguiente, digamos, nivel o propósito de vida. Claro. Entonces, bueno, primero les dejamos ahí 3 referencias de libros, las vamos a poner en los detalles del podcast. Pero bueno, este tema lo venimos a amarrar con mucho de lo que venimos hablando en los episodios pasados, ¿verdad? Aquí ya entramos a lo místico. Ah, no, sí, total. Aquí ya la aprendimos. Chicos, yo creo que antes de que le entremos más a esto y el plan del alma y todo, creo que hay un componente del que tenemos que hablar y es el bendito karma. Porque si usted cree que el karma es un castigo divino, básicamente todas las culturas antiguas le están diciendo que usted está equivocado. Porque el karma realmente es como un cuaderno de balance, de contabilidad. Habla de las acciones que tomaste, que de hecho no podemos hablar ni de buenas ni de malas, simplemente son acciones que en algunos van a producir algunas cosas favorables y en otros no. Entonces, Pame, yo creo que hay una pregunta que la gran mayoría tiene, y bueno, nosotros la hemos hecho más de una vez. Muchas veces. ¿Por qué a la gente que es una desgraciada le va bien? Porque todo le sale bien a la vieja que anda con el casado, que humilla a las otras, al mae que le paga mal a los empleados y los maltrata y cada vez tiene mejor carro aquí y allá. En tus conclusiones, ¿vos qué has dicho? Como, ¿por qué? O sea, ¿cuál es mi conclusión al respecto? Es súper interesante porque sincronísticamente me han llegado me ha llegado información recientemente de que eso es porque están alineados con lo que ellos son. O sea, hay una completa alineación de lo que ellos son con lo que emiten, ¿verdad? Y su enfoque está tan claro que no hay forma de que no pase y no tengan éxito. Correcto. Entonces uno dice, ¿cómo? Pero no es posible. O sea, entonces el que es asesino, o el que es narcotraficante, o el que es... pero sí, le va bien. Al menos por un tiempo le va a ir bien porque está tan enfocado y tan, ¿verdad?, dirigido su objetivo que lo logra. Lo atrae y lo logra. Yo lo que aprendí cuando me metí por la parte hindú es que el detonante de si ves un karma que te castiga, un karma que te premia es la intención. Que es lo que está diciendo Pam en estos momentos. ¿Cuál es el problema? El desgraciado sabe que te está pagando plata, pero él no considera que te está haciendo un daño al pagarte un mal salario. Él dice, es que esto es lo que yo tengo que hacer para lograr mi objetivo. Pero yo lo pongo con un polígrafo y yo le pregunto, señor, ¿usted está haciendo esto a propósito? ¿Está pagándole mal a propósito para hacerle un daño? Él va a decir, no, es que es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué es lo que determina qué te va a pasar? La intención que vos tengas, por más que sea un acto ruin, moralmente hablando, si vos no tenés ni un gramo de culpa, ahí no va a haber karma nunca. Sí, y al final, tal vez en esta vida le fue bien siendo eso. Correcto. Pero claramente ese debe ya ver, ¿verdad? Que acabas de decir, de como si fuera una contabilidad, él dejó un balance energético hacia la polaridad negativa, ¿verdad? Y volvamos al punto de nada es bueno ni malo, sino que se polarizó hacia lo negativo. Correcto. Entonces, ok, ¿qué dice el siguiente? El plan del alma de él, probablemente el siguiente paso en otra vida va a ser, ok,
vamos a volver al centro. Entonces ahora probablemente él va a estar del otro lado. Desde abajo, ¿Ok? probablemente. Entonces tal vez él va a ser el que va a estar ganando muy mal. Así es. Hasta que, ¿verdad? Empiece... Y es un poco, ¿verdad? Uno diría, pero esto es injusto. O sea, me va a llevar vidas solucionar, por ejemplo, el tema del equilibrio de cómo ¿verdad? Doy, entrego y recibo. Sí. Malas noticias, sí. Sí, eso es. Que eso para mí fue un gran aha moment. Y eso me lleva también a ver esto desde la óptica. Yo creo que una gran mayoría de la población y de la humanidad opera con la creencia, y volvemos a lo mismo, aquí no estamos diciendo que esta es la ley, y Sí, que claro, esto es en lo que creemos y lo que hemos estudiado, lo que nos ha resonado. ¿Y por dónde creemos que va la cosa? Exacto, pero no hay una verdad absoluta. Pero para mí fue muy mágico recibir esta información porque entonces me quitó un peso de encima. Y creo que ya yo como que la información la tenía energéticamente, entonces como que fue como, sí, acuérdese, ¿verdad? Pero me quitó un peso de encima de sentir, esta es mi única vida. Ajá. O sea, imagínense el peso, la carga, el estrés de creer que si en esta vida no lo logré, eso fue todo. Chao. Yo, digamos, para mí era demasiado. Y yo tenía preguntas existenciales, no sé, en el colegio que yo decía, y ya, y se acabó, ¿y qué somos después? Y lo que me llama mucho la atención es que, ¿verdad? Creo que la conciencia va evolucionando, que ya yo veo a mi hijo desde los 4 años preguntando a dónde estaba yo antes de nacer, qué era yo, qué es la nada, ¿verdad? Preguntas existenciales que ya él desde muy joven se las está haciendo porque hay un recortar. Es un alma elevada ya. No, claro, a mí me pasó que cuando estaba en noveno del colegio, yo ahí empecé a filosofar sobre la muerte y toda esa ambigüedad de la nada, de ya no aquí, ya no nada, y empezar a evaluar que esto era como solo un personaje, empezó a amarrar un montón de cosas, inclusive mi terapia, cuando sale que lo que hay que hacer es sanar cosas de otras vidas, es una experiencia rarísima. Ya lo habíamos hablado en capítulos anteriores, que las respuestas de sanación más grandes de alguna gente están en sus vidas pasadas, pero sí, cuando me sale, sí, tuviste una vida en el 658 donde fuiste hombre, de hecho fuiste pirata, apuñalaste a uno de los gobernadores por desquite, o te envenenaron, o te mandaron a matar, todo eso es rarísimo, pero es que el corazón de uno le dice, sí pasó, y ahí es donde ya uno dice, razón, alma, ¿qué? Y uno se tuesta. Y eso me lleva a preguntar, Ale, porque imagínate que también entonces uno dice, wow, con costos puedo, con lo de esta vida. Ajá. Y con lo que ya hablamos también de constelaciones, o sea, también traigo lo de mi árbol, mi linaje, a eso súmele vidas pasadas. Vidas pasadas todavía. O sea, no hay posibilidad, ¿verdad? Uno siente como que uno dice, no tengo chance, ¿verdad? De que esto fluya. Pero, o sea, ¿cómo puede uno, vamos a ver, cómo puede uno priorizar, ¿verdad? O sea, es el linaje, es el trauma de esta vida, de la infancia, es lo de vidas pasadas, o sea, es un colocho. No, es un colocho total. Lo que creo que funciona es la técnica más antigua del mundo, que es la técnica del descarte. Es, ok, empecemos, creo que todo el mundo ya ha escuchado eso, que somos una cebolla, ese es nuestro ejemplo favorito. El logo sería la cebolla si fuera otro tipo de podcast. Pero no, entonces yo creo que es por descarte. Que es igual como las clientas llegan a mí, de hecho, porque primero voy a hacer todo lo lógico que a mí me suena que debería resolver la situación. Leo, me instruyo, hago un plan de acción, hago un presupuesto, contrato un coach, entiendo las técnicas de hacer plata ahorita y lo probé todo y sí funciona, pero o lograrlo es súper agotador o esa vaina no se mueve. Entonces me meto a las emociones y comienzo a ver reprogramación mental, creencias, PNL, todo esto. Avancé otro poquito, pero como que no. Luego me fui a constelaciones y ok, sí, había un señor desmadre, mi papá tenía 9 hermanos por allá, resulta que somos una familia de 12, yo siempre fui hijo único, ordenaste, listo. La vara mejora, pero se vuelve a trabar y uno dice, ¿qué es esto? Entonces ya nos metemos a transgeneracional y eventualmente la vida te va llevando. Lo que yo he visto es que si estás listo, de repente el tema parece una sincronicidad. Brincas más. Vienen reels, vienen libros, vienen cursos, vienen cosas. Y uno dice, qué raro, pero ¿qué le está pasando a mi algoritmo? Si a mí solo me gustan los perros.
Y ahora me están hablando de Y ahora me están eliminar hablando de esta vaina. creencias del dinero. Sí, definitivamente yo creo que ese es y por eso, ¿verdad? Aquí lo que mencionamos mucho en este libro es que es un proceso, ¿verdad? El tema del autoconocimiento, el sanar es un proceso, ¿verdad? O sea, el que crea que va a ir a una sesión de péndulo, constelaciones o lo que sea, ¿Y que ya resolvió? puede que pase, Sí. ¿verdad? Depende de si ese no era su gran reto de Ajá. vida, ¿verdad? Porque creo que algunos, o sea, y aquí entra lo del plan del alma, algunos, de cada uno va a venir con su plan, ¿verdad? Es como un contrato, imagínense que fue un contrato y hay un montón de reels ahora ¿verdad? Que es como, bueno, vos misma en tu plano astral, ¿verdad? Definiendo Ajá. cómo iba a ser ese Renegociando plan. el contrato. You know, pero ¿en qué momento firmé ese contrato? ¿Verdad? Es supuesto. literal como si te estuvieran poniendo, ¿verdad? No sé, el contrato para comprar algo o para trabajar. Pero entonces yo digo que es como que, o sea, uno definió todo eso y cada uno escogió una prueba o pruebas específicas, ¿verdad? Claro. Entonces tal vez para mí el tema del dinero no ha sido un issue, pero tal vez el tema del amor propio, ¿verdad? O el empoderamiento, lo La que salud sea, física. la salud física han sido mis retos, ¿verdad? Correcto. Los tuyos son otros y el de cada uno es otro. Entonces, si ya uno va como viendo por dónde anda la cosa, es más fácil tal vez como empezar a decir, bueno, me voy a encaminar la terapia, lo que sea, hacia eso. Mientras que si no tenemos ni más mínima conciencia, no puedo ver los patrones que se me repiten, Claro. pues voy a ir pegando más. Más. Ahora, ¿vos crees que el plan, que uno se lo pueda saltar? Yo creo que sí, te puedes saltar partecitas. ¿Cómo te digo? El libre albedrío, volvemos al tema inicial, es muy delicado porque usted no tiene tanta autonomía como usted realmente cree. Para mí, usted tenía toda la autonomía allá abajo y luego aquí usted tiene solo la mitad de la autonomía porque usted viene a aprender algo específico. Y porque se nos olvida. Y se nos olvida. Y cada vez que usted quiera huir de esto, se va a poner más complicado y se va a poner más complicado. Y es que está escrito, te vas a ir a todos los médicos y te vas a quedar sin médicos a quien preguntarle. Y siempre va a haber la amiga hippie diciéndote, pruebe, pruebe, pruebe. Esa soy Y usted yo. le dice, no, no joda, no joda, no tiene sentido. Y va a llegar la amiga hippie y te va a decir, ¿le queda alguna otra opción? Sí, ya no existe un doctor más al que usted pueda ir en que le Exacto. diga, no sé qué le pasa. Entonces, ya no hay estudios científicos, ya no hay nada. Entonces, la parte del libre albedrío, yo es que he determinado que vos puedes elegir qué tan difícil o qué tan sencillo se hace transicionar la prueba, La prueba. basada en tu resistencia, en tu ego, en todo eso. Sí, o sea, Entonces, no nos la vamos a saltar, sino que podemos llegar más rápido Más a rápido. transitarla y superarla, Claro. o más bien hacernos el camino súper empedrado y empinado. Hay una frase que me gusta mucho que dice que lo que resistes, persiste. Persiste, claro. ¿Verdad? O sea, si yo me estoy resistiendo a ver y ver la piedra que todos los días se me está poniendo enfrente, ¿por qué no? Y porque probablemente no lo quiero ver, porque algo en mí sabe que va a ser difícil, que me va a Correcto. revolcar, de ahí más se me va a presentar. Y luego está el postulado de que no estamos en el momento presente. Ajá. Obviamente no hemos hablado de esto, pero creo que puede ser una buena oportunidad. Bueno, yo tengo aquí toda una serie de cortadas porque yo me caí en el baño, golpeé la puerta de vidrio se derritió y me corté. Fueron como 40 puntadas, una cosa divina, ninguna fue grave. Pero bueno, aquí está la cicatriz de guerra. Entonces, ¿qué pasó? Hay una ley universal que lo que dice es que uno se vuelve correspondiente con las cosas. Ajá. Entonces, Ley de correspondencia. Ley de correspondencia, precisamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa volverse correspondiente? Significa que yo estoy viendo las cosas, pero por mi propia desconexión y al no estar en el momento presente, ignoro las cosas. ¿Qué pasó? Yo descubrí que cuando me pasé a esa casa, cuando al azulejo le caía agua, esa vaina se volvía jabón. O sea, por sí solito era peligroso. Pero aunque me llevé varios sustillos, yo dije, no, solo es estar bien cuadrado y ya está. Súmele agua con jabón y se pone todavía peor. ¿Cuál fue el mensaje ahí? Alejandro, ese azulejo es peligroso, ponga una alfombra. ¿Puse una alfombra? Evidentemente no. En ese momento me volví por primera vez correspondiente con la posibilidad de un accidente. Nunca he estado alineado con eso, a mí nunca me había pasado nada hasta eso. Y es por esa pequeña negligencia que básicamente el universo dijo, ah bueno, veo que no entendió la vara, le voy a contar qué sucede. Entonces también, una de las razones por las cuales todo se complica es porque estamos viendo patrones, pero estamos tan desconectados, distraídos, con sistemas de creencias que no nos dejan ver que
No toca más que aprender desde el sufrimiento. Bueno, esa es una pregunta, ¿verdad? ¿El alma necesita ese dolor para aprender? ¿Qué crees? Yo creo que el alma no, pero el avatar que está a cargo sí. Sí. De hecho, hay un par de marihuanos que hablan ahí de los universos paralelos. No todos son marihuanos. No, Es todos. nuestro término. No todos. Sí, por cierto, las marihuanadas son un meme para todo esto. Si usted le hace, yo no tengo ningún problema. Entonces, que dice que tenemos como por lo menos 7 universos paralelos, pero que todos los demás universos son los más avanzados. Solo en este todavía utilizamos el sufrimiento. Entonces, en otros lados ya no hay ni cadena alimenticia, no hay depredador y víctima ni siquiera, pero aquí sí. O sea, Aquí cuando nos uno toca. se gradúa de este, va pasando a otros Correcto, niveles. yo creo que uno se va a lugares más civilizados. Te lo pedimos. Es como salir de Latinoamérica e ir a Noruega, una cosa así. Ok, y sí, yo creo que el aprendizaje se activa por contraste, ¿verdad? Yo lo veo como cuando un niño está aprendiendo a caminar, ¿verdad? O sea, se va a caer, y aunque uno le diga 500 veces te vas a caer, es hasta que él se cae, se golpea, llora, que dice, no, entonces mejor ya no, Ajá, ¿verdad? correcto. Ya no lo hago así o no voy por ahí. No ser de que sea por accidente, ¿verdad? Pero, o sea, veámoslo en un niño, yo creo que así es el alma, ¿verdad? Claro. Va aprendiendo y aprendiendo. Entonces uno dice, ¿por qué hay personas que, o sea, por qué convivimos con personas tan diferentes, ¿verdad? En niveles de conciencia, me gusta llamarle niveles de conciencia. Y aquí no estoy diciendo que nadie es mejor o peor, ¿verdad? Sencillamente, en esta vida coincidimos con personas que tienen diferentes retos y niveles de conciencia y es parte de lo que es estar en como le llaman, la escuela de la Tierra, que dicen que es la más difícil, casualmente. Casual. En donde hay personas que están aprendiendo que ser asesino no es bueno, ¿verdad? Y ya creo que por dicha una gran mayoría de la humanidad ya aprendió que ser asesino no es bueno, pero hay unos que ahí están, ¿verdad? Y que no tienen ningún tipo de inhibición a asesinar o ¿verdad? A cosas muy graves. Yo con el pasar del tiempo he visto que hay un tipo de contrato álmico que yo le llamo agente del caos. El agente del caos es típicamente una persona con un bajo nivel de conciencia que el alma vino a encarnar porque ese agente del caos tiene que detonar procesos más profundos. Ajá. Entonces, digamos, bajo este concepto, y a veces en terapia es muy difícil de abordar, de hecho, yo me espero unas 3 o 4 sesiones y la persona apenas está empezando porque es difícil, que es que el man borracho se montó al carro y empezó a manejar borracho y se estrelló y ahí en ese choque se murió el hijo de la persona. Es muy duro explicarle que el alma de esa persona que murió y el que causó el accidente se pusieron de acuerdo porque con eso la familia entera de la persona que murió iba a evolucionar a raíz de esa muerte. Pero obviamente es un concepto que hay que manejar con cuidado y hasta con enfoque de terapia tradicional, personalmente, para entender que eso fue un acuerdo, igual que cuando una persona es abusada, que cuando se muere la pareja, que cuando por un error endeudó y quebró a toda la familia. Es que todo eso son acuerdos. Son acuerdos. Y en el libro de Robert Schwartz, en el plan del alma, él explica, ¿verdad? Porque esa es la información que recibe la psíquica o las psíquicas, es que eso se hace por amor. Ajá. Que realmente, fuera de este plano donde no hay, ¿verdad? No estamos en el avatar con todos los traumas, las almas están como en ese proceso de hablar de cómo evolucionar. Entonces, digamos, Ale y yo nos sentamos ahí, probablemente mi alma, tu alma, etcétera, yo superiores, y dijeron, tal vez estos pueden evolucionar su propio proceso a través de un podcast. Entonces lo firmamos, definimos cómo, ya todo, ya sabías cómo se iba a llamar todo. En donde yo voy a jugar un papel, vos vas a jugar un papel, y nuestras almas lo están haciendo por puro amor, ¿verdad? Porque esa es la fuerza que hay en el universo y permite que nos voluntariemos. Aunque siempre está relacionado a un dar y recibir, ¿verdad? Me voluntario para tal vez ser el que, ¿verdad? Asesina a alguien o el que porque yo de alguna manera también voy a trabajar algo ahí. No es solo porque yo soy demasiado elevado, iluminado no, es porque eso me está ayudando a mí también, a mi alma, a evolucionar desde ese plano de perpetrador o agente de caos. Total. Jason, que es un muchacho que queda parapléjico, tetrapléjico, la verdad, ahí específicamente cuál es, no recuerdo, pero sí habla como de que él, ¿verdad? Tiene un accidente, queda paralizado y le explican a él, que la verdad, porque al final la medium le explica a él qué planeó él, ¿verdad?
con ese accidente, con quedar inválido y por ende que iba a trabajar a raíz de eso. Y lo que explica es que él escogió eso para poder dejar de lado, darle tanto peso a lo físico, a su físico, a su de cómo se veía, lo que puede hacer, porque en otras vidas se había enfocado mucho en lo físico y no estaba conectado, ¿verdad? Porque la conexión con lo espiritual y lo más, ¿verdad? O lo místico, todo lo tenemos. Lo que pasa es que nos vamos desconectando en este proceso. No, y digamos, tal vez no es un ejemplo del libro, pero sí es un ejemplo terapéutico que yo trabajé en, que fue una clienta que constantemente tenía que arrastrar a la hermana a todo, pero la hermana eligió voluntariamente ser una inútil. Entonces, digamos, era trato de reina, tiene que tratarme, pero con todo el resto de la familia, ella cooperaba, pero con esa hermana en particular, no. Era usted me debe todo. Entonces, algunos dicen, ok, infantilismo, inmadura, lo que usted quiera, el desajuste neurológico. El problema es que le dieron exámenes y todo estaba bien. Las corrían pruebas psicológicas y la misma psicóloga decía neurotípica. Entonces era como, ¿qué es esto? Y lo que era es una memoria de vidas pasadas en donde habían sido hermanas, pero la hermana mayor le había quitado a la pareja. Y no solo le quitó la pareja, le quitó la empresa también. Wow. Entonces hay una memoria muy ancestral que ella decía, es que desde pequeña, ella dice, usted tiene que devolverme todo lo mío. Entonces también hay, tal vez no en casos tan dramáticos como la enfermedad, pero en dinámicas súper tóxicas, que usted dice, pero ¿de dónde viene esto? O personas, por ejemplo, las que repitan siempre el mismo patrón de infidelidad, cuando uno hace una numerología muy básica, una lectura, hay una alta probabilidad que muestre que en vidas pasadas también fue supremamente infiel. Entonces, como decías ahora, le toca ahora el otro lado de la tortilla. Al final el balance, correcto, correcto. Y Ale, ¿vos crees que entonces uno escoge el linaje para trabajar también? O sea, y creo que él lo explica el libro, pero quería ver tu opinión de que uno escoge el linaje específico también para poder trabajar ese plan del alma. Correcto. Y es que creo que aquí es donde se pone muy loco, porque escoge el linaje, pero también el árbol te dice qué es lo que necesita el árbol también como tal. Sí, hay un match. Entonces, cuando ya entremos en transgeneracional, los escuchas se van a dar cuenta cómo la profesión que escogimos no es que nos gusta de gratis. O sea, si está influenciada por la carta astral, hay una tendencia, pero el árbol probablemente fue el que determinó, basado en tu plan del alma, cuál es la profesión que debería ser. Y a veces es la profesión que ocupa el árbol y cuando cumplís esa misión, de repente dices, ya no me gusta lo que hago, estudié lo que no es y viene el cambio de carrera. Ese fue tu caso. Sí, ¿no? total. O sea, es que yo debía haber sido un técnico de computadora muy feliz. Pero O sea, el problema era, también puedo citar mi caso, que o sea, yo sentía que el endeudamiento masivo que yo tuve era incontrolable. O sea, porque yo entendía que solo había que dejar de gastar cuando está en un punto de balance todavía. Pero yo no podía dejar de gastar. Y a los años de toda esa crisis y todo, mi mamá decía, claro, es que usted tenía todo para ser el líder global de esa empresa de tecnología. Por eso es inteligente, buenísimo con la tecnología, donde ejecutó. Pero si no hacían eso, no había manera de que yo le fuera a prestar atención al coaching, a la terapia, todo eso. Y por eso está también. entonces te sacaron por otro lado. Voy por eso yo reparando en computadoras. Todo el mundo me trae lo que hay que arreglar, pero eso es Ya eso es uno, bueno, entonces él no me lleva a mi interesante. Creo que con eso podemos pasar a, digamos, cómo podemos identificar cuál es el plan del alma y cuáles son los dones, superpoderes, ¿verdad? O lo que quieran llamar, que traemos de caja porque obviamente sería muy injusto que lo manden a uno con ese plan del alma horrible, sin herramientas, ¿verdad? No es tan injusto. Vamos a darles por lo menos un poco de paz de que la cosa no está tan mal, porque entonces, si vos venías a trabajar, por ejemplo, visibilizar algo en el linaje, pero también vos como alma querías salir al público, de pues hablar en dos de palabra y de hablar al público, que te dé pánico, terror, o sea, te jurás, sí, ¿verdad? Esa es la prueba, pero el don no traes. Ahora, puede ser que no era obvio. En mi caso, por ejemplo, no era obvio que yo iba a hacer un podcast hablando de eso, jamás.
Pero estaba ahí, ¿verdad? Ya venía de la caja, pero no es como que he llevado cursos de cómo hablar en un podcast. No, o sea, me sale. Eso. Entonces, ¿qué dones crees que ha traído en vos ¿verdad? Que de una vez ya te encaminaron a tu plan del alma? Ok. Este, creo que esa capacidad analítica y sensorial que siempre se le atribuye el signo de Virgo es uno de los mayores Ujú. tales porque en el mundo terapéutico y puede ser chocante para algunos de ustedes, nosotros los terapeutas sí les creemos, pero como un 25% de lo que usted nos dice. Entonces, esa capacidad de discernir, de notar hábitos, de recordar, de atar cabos, de unir cosas, creo que ese es uno de los dones que siempre he tenido. Ujú. Mi mamá decía que a los 3 años, cuando me compraron ese juguete, que son como las figuras, y que la caja tiene un huequito donde uno debería insertar la figura. Ujú. El cilindro la cilindro, la estrella en la estrella. Dice que yo agarré la caja, le quité la tapa, eché todas las figuras dentro y tapé la casa y se acabó. Ya sabes. Entonces, ¿qué fue aquí? Además, yo escogí linaje. Ciertamente, mi mamá abogada, toda la cosa, pero resulta que mi tío súper holístico. Y ella le tenía un montón de dones activados que obviamente yo no entendía, pero venían también. Entonces, yo sé que a nivel de alarma escogí una familia que en un futuro iba a poder entender mi lenguaje y lo que me estaba pasando. Sí, no te iba a rechazar. Entonces, también por ahí. A los 16 años, yo empecé a estudiar sanación pránica. Mi mamá vio que yo me llamaba la atención y empezamos por ahí. Esa fue la primera. Sí, digamos que también te empujó y no fue como que la gente lo... Claro, porque mi mamá entendió ese concepto de que todo lo que ella pudiera trabajar me beneficiaba. Entonces, igual se intentó reflexología, se intentó el método Automati, el método Silva, ese montón de cosas. Mi mamá estaba ahí. Es más, mi asma la resolvió la homeopatía. Ujú. Nos todos decían, eventualmente voy a terminar esto. Y luego siempre me han reconocido el don de palabra. Ujú. Dice una anécdota de la escuela que yo una vez di un discurso del por qué quería ser el presidente de la clase y absolutamente todo el mundo guardó silencio y luego fue una ovación después del discurso y la profe estaba llorando. Todo el mundo dijo, Ajá, ay, él es el presidente de la clase. Entonces sí, siempre he tenido como ese tema de lo que yo expreso. La gente sabe que como que no soy cualquier soplas que está ahí mintiendo sobre una idea. sí, las que Que hay algo atrás. no es la comunicación, sino es como esa parte energética que emitís. Ah, Y por eso todo estamos eso aquí. está. Oscar, ¿qué opinas de lo tuyo? De hecho, me gusta, lo podemos enfocar un poco en la metodología del Ikigai, Ok. ¿verdad? Hablemos un poquito de eso y qué preguntas le podemos dejar a los escuchas para que ya empiecen a hacerse un propio. Les vamos a dar un mini tutorial de Ikigai, que cómo lo podremos definir primero. Ikigai es como es como la conjunción, ¿verdad? Entre lo que te sale natural, lo que disfrutas hacer y por lo que te pagan, Ujú. ¿verdad? Si uno logra encontrar esa fórmula, ¿verdad? Y armarla en el centro donde están esos tres conjugando, o sea, es poderosísimo, no hay cómo, ¿verdad? O sea, no genera éxito, ¿verdad? Entonces hay unas preguntas, por ejemplo. Vamos con la primera. ¿Qué harías aunque no te pagaran? Ujú. En mi caso, y digamos, yo automáticamente contesto resolver problemas, Ujú. pero donde lo complementé con la carta astral o el diseño humano, que son técnicas que les podemos dejar de cómo uno conocerse para entender por dónde va la cosa, todo lo confirmaba, ¿verdad? Entonces yo entendía que en el trabajo lo que yo disfruto es que me pongo en problemas para resolver. O sea, suena muy loco, ¿verdad? Pero entre más complejo sea el problema, entre más equipos sea que organizar para resolver ese problema, yo más cargada y feliz estoy. Y lo fui notando con los años. Mentira que yo a los 5 años ya sabía que eso era lo que quería, ¿verdad? El mío tal vez está un poco más difícil, ¿verdad? Pero, por ejemplo, otra pregunta. ¿Qué sufrimiento has vivido que puedes transformar en servicio? Bueno, pues ya cualquier día tenemos desde la herida paterna, el abandono, los problemas deudas. económicos, las deudas. ¿Y qué es un libro? Sí. Contémosle. Bueno, es cierto, yo tengo un libro que justamente se llama La riqueza es tu derecho de nacimiento porque es
todo lo que yo tuve que aprender para resignificar, para salirme del hueco que les contaba hace poco que tenía. Sí, Entonces, ese fue un gran camino tuyo que se transformó en servicio total, y te llevó a terapias. total. ¿Qué te piden los demás de forma natural? Por ejemplo, vos y yo la tenemos en común, guía de consejo. Ujú, ujú. Por alguna razón, nada más solo por estar, nos llegan a contar todo. O sea, puede ser la señora que te topaste en la calle que no conoces y terminaste teniendo una conversación de vida muy profunda, ¿verdad? Es como algo que uno proyecta. Entonces, imagínense, vayan haciendo estas preguntas, se las dejamos también en el footnote del podcast para que lo puedan trabajar y de ahí profundicen. Y la última que me gusta mucho, esta me encanta porque no pone a uno a volver al niño, ¿verdad? La niña. ¿Qué hacías de niño o niña que te hacía perderte en el tiempo? O sea, se te iban las horas y, ¿verdad? Aunque uno de niño tal vez no tiene percepción de tiempo tan fuerte, pero eso que uno dice, o sea, es que te ibas así como dicen, en la zona y nada importaba. Lo mío siempre fueron los videojuegos. Bueno, yo también Ah. igualito, pero probablemente por razones diferentes. No sé Claro. cuál era o sea, qué te gustaba. Yo creo que era el tema del mundo fantástico, todo lo que había que explorar y se podía hacer y las pruebas y que si yo no lo superaba, podía volver a intentar, pero sí, era como ese arte de que, ok, ahorita soy un zorro en una nave voladora, ahorita soy un mae pateando tortugas, ahorita tengo que construir una granja y se me están pudriendo los tomates, o sea, Sí, algo porque esa mente tuya mística muy fantástico. fantástica estaba ahí plasmada. Correcto. En mi caso, los videojuegos también, porque me encantaban y jugué toda mi, ¿verdad? Principalmente como mi preadolescencia, me podía quedar horas jugando Nintendo, Super Mario, ¿verdad? Porque lo que me gustaba era como el reto, Entonces, amigo. la pelea yo conmigo mismo, ¿verdad? Cuánto podía superarme y de alguna manera seguro sí estaba resolviendo problemas. Ah, sí, Creo que era una forma en que yo canalizaba resolver problemas y acumular vidas y llegar al mejor nivel de vidas y decir, ya gané el juego con el máximo de vidas posible, ¿verdad? O sea, era como una forma de retarme y ahí es donde yo digo, wow, porque entonces yo no jugaba con muñecas, Ajá. yo no jugaba nada tradicional de niña, ¿verdad? Era como muy mental el proceso. Oh, de que me dices eso, justamente esto es una historia, que cuando yo conocí a mi primo, que es como otra alma gemela, o que me acompañó en casi toda mi infancia, porque hermano no tuve, me acuerdo que cuando yo llegué, él tenía todos los Legos del mundo, porque el papá ganaba muy bien, pero todos estaban armados. Y entonces todos los modelos estaban así, y a mí me acostumbraron que yo los Legos puedo hacer lo que yo quiera. Y yo me acuerdo que yo le dije, ¿y por qué no jugamos con los Legos? Y dice, es que mi papá no me deja. Yo, ¿por qué no? Dice, es que tienen que estar armados. Y yo, no, bajemos uno, sigamos y luego lo armamos de nuevo. Contamos como 9 aviones, hicimos una cosa espectacular. Y el papá llegó en ese momento y nosotros cagados del susto porque había 9 aviones ahí metidos. Pero yo ya había sembrado la puerta. Mi primo nunca más volvió a aceptar eso y, de hecho, gracias a eso, él generó un negocio multimillonario muchos años después, porque le ayudé a desbloquear sin querer queriendo la creatividad. Qué interesante, ¿verdad? Es que uno no sabe por dónde. Lo otro que a mí me gustaba mucho, totalmente opuesto a esto, yo era la administradora de una tienda. La tienda en fijo, haciendo el billete. Hacía facturas, contaba los billetes, llevaba el inventario, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ustedes hacen el supermercado todo, yo soy la cajera, ¿verdad? Bueno, terminé trabajando en un banco y vaquera y soy máster en banca, ¿verdad? Y hoy por hoy trabajo con métodos de pago, además todo siempre se relacionado a temas financieros, métodos de pago. Está mi carta astral, está... O sea, entonces ustedes se ponen a amarrar, y es lo que les queremos ayudar en el podcast, si ustedes se ponen a amarrar toda la información que pueden ir construyendo con esto, ¿verdad? Que más que ver lo que voy a cenar desde el dolor y la tragedia y la víctima es qué lindo y qué rico es conocerse porque me abre un mundo de posibilidades de donde la transformación empieza. Total. No sé. Entonces sale, bueno, ¿con qué podamos terminar para dejarle a nuestros escuchas en la verdad, tal vez la inquietud de lo importante y tal vez, bueno, tenemos uno de los libros, ¿verdad? Se olvidan muchos maestros, aquí se los dejamos para que vean que de verdad es parte de lo que hemos estudiado, pero que con que quisiéramos cerrar. Creo que, o sea, yo sé que esta pregunta la usan mucho igual en psicología en todo lado y dependiendo de cómo anda uno, le rompen las gonadas porque eso no es lo que uno quiere escuchar. Pero creo que la mejor pregunta ante cada desafío es
qué no estoy viendo, qué me falta ver, o qué me falta implementar, o qué me falta cambiar, porque ese es el rato de hacerse una jarra gigante de té, un cuaderno y decir, pucha, es que mi primera novia casi me destruye y me hizo infiel, fue infiel y todo, pero es que la segunda también. Y la tercera también. Y la cuarta fue más dulce, pero es lo mismo. Y la otra solo era pasivo-agresivo, pero terminamos igual. Entonces, como que Sí. o agarren mis dedos, pero sí es como, ¿qué es lo que estoy haciendo que me impide avanzar? Es que ocupo más plata. Y para empezar, ¿estoy teniendo un mecanismo que me permita generar más plata? No. Ok, entonces, vean la situación que más les ha costado superar y ahora siéntese a analizarlo. Por ejemplo, yo descubrí que al final lo de mi endeudamiento no ha sido lo más rudo de mi vida, aunque estuvo pesado, pero es porque fue necesario para que yo me alineara a mi camino de vida. Lo más pesado ha sido equilibrar mi físico. Y obviamente, en lo que yo he ido en mi carrera avanzando, el ataque a mi físico de gente tóxica, que esos son agentes del caos, siempre es al físico. Y el físico es lo que más me ha costado. Entonces, hoy por hoy, yo dije, ok, para empezar, ¿qué estoy haciendo mal? Y entonces me puse con nutriólogo y toda la cosa, pero yo notaba que en todas las veces que lo he hecho, yo abandonaba, siempre. O me pasaba algo que me forzaba a detenerme. Entonces yo hice el proceso de la cebolla, que si era boicots, que si era no honrar al linaje, que sé quién, que sé ya. Y al final, lo que entendí que me ha empezado a dar resultados es que yo no entendía mi diseño energético. Y luego cuando hablemos de diseño humano y otras cosas van a entender más, pero yo descubrí que yo soy una persona que por naturaleza inicia procesos, pero no los termina. Entonces, cuando usted me pone un plan intensivo de entrenar 5 veces por semana y tengo que sostenerlo por 2 años, porque eso es lo que dice la nutrición, yo no lo voy a lograr. Mi sistema nervioso no lo va a permitir. Pero si todo yo configuro eso y lo hago de actividades que disfruto, desestructúrale, quito la idea de que las estúpidas esas que me dicen comentarios tóxicos van a parar por el simple hecho de que yo ahora esté fit y comienzo a develar, encuentro un sistema y entonces empiezo a encontrar grandes cosas. Al final que determina que en mi familia hay una gran crisis de salud y que hoy por hoy no ha habido un solo miembro de la familia que conozca su mejor versión física. Así que yo sé que parte del plan del alma, todavía no tengo todas las razones, es encontrar la forma en la que yo manifieste la versión más saludable, porque eso hace mucho tiempo en el linaje no se ve. Y Así que sí. me gusta que lo acabas de decir, es la versión más saludable, que no necesariamente se va a relacionar en más fitas, más, ¿verdad? No necesariamente. Correcto. Porque vos escogiste este cuerpo, este avatar por miles de razones de tu plan del alma, ¿verdad? De hecho, todo el libro de Plan Plano se habla de eso, escogiste tu nombre, tu físico, tus papás, literal la ubicación donde naciste, la época, ¿verdad? Lo que decíamos ahora, o sea, quiere en China, en el comunista, quiere ahorita en 2025 que el mundo está completamente loco, quiere ir en el holocausto, quiere vivir, o sea, escoja, porque además eso habla ahí para otro podcast, ¿verdad? El tema de que el tiempo y el espacio realmente no existe y nada más aquí estamos como escogiendo en cuál línea de tiempo queremos existir, ¿verdad? Y que por eso es que ahí es donde uno piensa lo que hablamos al principio en el primer episodio, que es, por eso me acuerdo del lugar y me llama demasiado, como yo con las auroras boreales, en el último mes lo único que me sale en todo mi entorno son las auroras boreales. Así que próximamente está el himno de Islandia. Exactamente, exacto, no puedo evitar el mensaje y el llamado. Entonces ahí es donde uno dice, wow, ¿verdad? Entonces sí, es un asunto muy mágico y si estamos despiertos, ¿verdad? Esa palabra tiene mucho peso, pero si estamos como conscientes y poniendo un poco más atención, como decíamos, presente, la información llega y dirige. Totalmente. Bueno, estimados, creo que esto los va a dejar pensando mucho y sin nada más, nos vamos a ver en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Chao.